Dios los bendiga. Saludamos a las redes sociales que van a ver esta transmisión en vivo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos la semana pasada, que se titula ¿Cómo resucitarán los muertos? Esta es la segunda parte de este estudio. ¿Cómo resucitarán los muertos? Y ahí en 1 Corintios 15, versículo 35 al 44, dice así: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Muy bien. Vamos a hacer una pausa para retomar lo que vimos la semana pasada y iniciamos con este estudio para ver qué dice la Biblia, cómo van a resucitar los muertos, cuándo van a resucitar. ¿Por qué tenemos que predicar esto en las redes? Y para que todos aprendan, porque hay mucha ignorancia en el mundo en cuanto a las religiones, de que muchos piensan de que cuando una persona muere ya no va a resucitar, ya fue a dormir eternamente. Otros dicen que van a reencarnar, como la India, que ellos piensan que sus familiares van a reencarnar en una vaca, en una rata, y por eso allá idolatran a las ratas y a las vacas, porque piensan que su abuelita va a reencarnar en una vaca o en una rata. Ustedes han visto en las series de ahí de Discovery Channel y todo eso, que como en la India cuidan a las ratas, les hacen una casa, las alimentan, las cuidan, y son sagradas las ratas para ellos. Las vacas las tienen como un dios porque piensan ellos que hay reencarnación. Esa es la creencia de la India, que hay reencarnación, que van a reencarnar en algo. Y por eso ellos en la India, ustedes han visto, hay un río grande en medio de la ciudad, que cada vez que muere su familiar, lo envuelven y lo sueltan al río. Y ahí se va en el río, se pudre, se deshace, y etcétera, etcétera, porque ese es un rito. Y vemos que como ese país tiene un principado satánico, bastante grueso, como decimos, porque ellos piensan que al echar al río a sus familiares, por eso no los entierran, porque piensan en la reencarnación, creen en la reencarnación. Y otras religiones piensan que cuando resuciten los muertos van a resucitar en espíritu incorpóreo, que no se van a ver, que vamos a andar allá en el cielo, pero espiritualmente nada más. Y hay mucha ignorancia en el mundo y en cuanto a las religiones de que cómo van a resucitar los muertos. Por ejemplo, nuestros familiares que se nos adelantaron, ¿cómo van a resucitar? ¿Irán a resucitar físicamente? ¿Van a resucitar con el mismo cuerpo con que fueron enterrados? Ahora, nosotros los cristianos, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? ¿Vamos a resucitar con ese cuerpo desgastado, enfermo con que fue enterrado? Y de eso se trata este estudio, para dar a conocer a la luz de la Biblia cómo resucitarán los muertos. Y aquí está hablando de los muertos en Cristo. Únicamente este estudio de Corintios 15 enseña cómo van a resucitar solo los que fueron salvos, cristianos que entregaron su vida a Cristo. ¿Y qué cuerpo van a recibir? No está hablando de los muertos que no fueron salvos, ¿verdad? Es por eso de que tú ahora te debes de preocupar por tu salvación.
Si ya se te adelantaron tus familiares, tus padres, abuelitas, hermanos, sea quien sea, y no fueron salvos o murieron bajo una religión, no te preocupes, no pienses si qué va a pasar, si mi mamá fue salva, no fue salvo. Déjaselo a Dios, Él los va a juzgar, Él es un Dios sabio infinito, sabe cómo va a juzgar. Preocúpate tú, nos preocupemos nosotros de que nos salvemos. Y a ellos que se adelantaron ya no podemos hacer nada. No se puede hacer nada con una persona. En la religión más popular siempre le hacen un rezo, ¿verdad? A las personas están el novenario, famoso novenario, 9 días rezándole a Dios y a la Virgen para que deje entrar al cielo a esa persona que se adelantó. Y le están rezando a Dios, y en esos rezos de 9 días le están reza y reza y reza a Dios para que deje entrar a su familiar al cielo. Cuando la Biblia dice que después de que una persona muere, Hebreos 9:27, y está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, ya no se puede hacer nada. Una persona que murió sin Cristo, la Biblia dice que desciende al centro de la tierra donde se encuentra el infierno. Y si fue salva en Cristo, su cuerpo se queda en el panteón, su alma y su espíritu suben a la presencia de Dios a esperar a que venga la resurrección de los muertos en Cristo. Se acuerda que en 1 Tesalonicenses, ya lo tiene apuntado porque creo que lo vimos, lo voy a citar nada más, 1 Tesalonicenses capítulo 16, dice ahí en el Nuevo Testamento, 1 Tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado vivos hasta esa venida del Señor en el rapto, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes ellos? Con los muertos en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, entonces el Nuevo Testamento nos dice que habrá una resurrección de los muertos en Cristo. Está hablando de personas que fueron salvas. Ahora, ¿qué pasará con las personas que no se salvaron? ¿Van a resucitar también? ¿Se acuerda que vimos las resurrecciones y el juicio final? De las 8 resurrecciones, las personas que no fueron salvas, que murieron bajo una religión, pero nunca nacieron de nuevo, nunca le entregaron a Cristo su vida, ellos van a resucitar. Pero hasta cuando se terminen los 1000 años que vamos a reinar con Cristo todavía aquí en la tierra. A este mundo le faltan 1000 años para que termine este mundo. Ahora sí, para que se lleve a cabo el famoso fin del mundo. Le faltan 1000 años. Ahorita, de acuerdo al reloj profético de Dios, lo que viene próximo, cómo está el panorama profético, de acuerdo a la Biblia, estamos esperando arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Es un evento profético que va a suceder en todo el mundo, el mismo día, la misma hora, el mismo minuto, en todo el mundo, que millones de personas van a desaparecer del planeta Tierra, ¿verdad? Los niños, bebés que son inocentes, los niños pequeños que son inocentes, y los cristianos que nacieron de nuevo, que fueron salvos, desapareceremos en un instante y en un abrir de ojos. Así será ese evento profético. Puede suceder ahorita, en 5 minutos, al rato, mañana, quién sabe, pero por el panorama que se encuentra ahorita en el mundo, estamos viviendo los últimos tiempos finales. El mundo no se da cuenta, no sabe. Y nosotros que somos cristianos somos la única luz que debemos de estar, como dicen, truchas, despiertos, discerniendo los tiempos en que nos encontramos, ¿verdad? Que está a punto de suceder una guerra en el Medio Oriente. Lo que comenzó ahorita nada más con Rusia y Ucrania le va a dar la vuelta al mundo y la van a agarrar contra Israel.
Esa es la profecía de Ezequiel 37 y 38. La guerra de Gog y Magog, que Rusia ahorita comenzó contra Ucrania. Luego viene ahorita está la amenaza contra Estados Unidos. El presidente Biden, según ya autorizó a que se mande un ataque contra Rusia. Y Putin, cuando comenzó este problema, de una vez se los amenazó y le dijo, miren, a los presidentes yo les digo, ni se metan en este problema que voy a comenzar con Ucrania. No se metan mejor, ¿por qué? Si no quieren salir perjudicados. Rusia tiene ahorita la mejor arma nuclear que puede mandar Rusia un misil y llegar hasta Estados Unidos y puede volar enteramente nada más un estado de Estados Unidos. El tiempo lo dirá, los días, los meses, nos daremos cuenta que lo que comenzó Rusia-Ucrania va a terminar con Israel, la van a agarrar contra Israel y eso está profetizado y tiene que suceder. Israel va a recibir un ataque de parte de Rusia donde Dios intervendrá porque es su pueblo y no va a permitir que los desaparezcan del mapa. Entonces, todos estos acontecimientos, la pandemia que acaba de pasar, que fue el preámbulo, la antesala de la gran tribulación, la antesala para la marca de la bestia, que nada más nos controlaron con el cubrebocas. Control, tú no entras aquí sin esto, tú no entras aquí. El segundo paso fue la inyección. Si ya empezaban a amenazar, si tú no te la pones, no vas a poder entrar, que un carnet, que a los empleados les empezaron a amenazar, que se los pusieran, y ahí estuvieron. Muchos al desconocer todo eso salieron a corriendo a ponérsela porque ya estaban presionando. Pero muchos hijos de Dios que trabajan ahí en gobierno y en otros lugares, confiaron plenamente y gracias a Dios ya no fue necesidad que se la fueron a poner porque estuvieron confiando hasta el último momento en Dios. Y ya no volvieron a presionarlos. Y nosotros aquí en esta iglesia, gracias a Dios nos dio mucha luz, les estuvimos enseñando a las ovejas, a los creyentes, que todo esto es una antesala, una preparación para lo que viene, ¿no? Un control. Porque la marca de la bestia no lo van a poner de un día para otro. Tiene que ir trabajando poco a poco, empezar a controlar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y por todo esto que está sucediendo, nosotros como cristianos debemos de saberlo y estar alertados que estamos en tiempos finales y que no nos debe preocupar nada. Porque nosotros confiamos en Dios y cuando Él vea, cuando esta situación, no sé qué vaya a pasar, vamos a verlo conforme vaya pasando los días y los meses, Dios en el momento preciso va a venir y va a tener que sacar a su iglesia, porque la iglesia no pasará la gran tribulación. Y es ahí donde nosotros debemos estar preparados en santidad. Y hacemos la invitación a los que nos ven en las redes sociales, si usted todavía no le ha entregado su vida a Cristo, tal vez usted esté bajo una religión cualquiera, pero tal vez usted no tenga a Cristo. Tendrá religión, pero no tiene a Cristo. Hoy es el día que Dios le ofrece la salvación gratuitamente. Y a los que nos visitan por primera vez, les recomendamos que no salga sin Cristo ahí a través de esa puerta. Salga usted hoy seguro de que Cristo ha entrado a su vida. Al final de esta prédica, siempre hacemos una oración para todos aquellos que quieran invitar a Cristo a que entre a su corazón por primera vez. Y salgan por esa puerta salvos y perdonados sus pecados. Ok. Entonces, hay un desconocimiento bíblico en el mundo de que qué pasará con los muertos, ¿verdad? Y ya vimos de que por eso están la religión popular, que siempre están con los rezos y luego los 40 días y luego cada año un rezo, haciéndole un rezo. Y en la ignorancia lo hacen y nosotros estuvimos ahí también. Fuimos partícipes y lo hacíamos, pero porque éramos ignorantes, no conocíamos la palabra de Dios. Por eso un cristiano tiene que leer la Biblia todos los días, porque ahí es donde Dios le va a mostrar toda la verdad y le va a caer la venda de los ojos
Cuando ya tienes el Espíritu Santo se nos empieza a caer y empezamos a llevarnos sorpresas, y Dios mío, y yo pensé que esto era así y me lo habían enseñado así y ahora con mis propios ojos lo estoy leyendo que dice otra cosa. Y es ahí donde empezamos a abrir los ojos y la ceguera espiritual que teníamos se nos va cayendo. Y es por eso que es el Espíritu Santo que nos va dando esa revelación de lo que ya está escrito. ¿Ok? Regresamos a Corintios entonces, y ¿cómo resucitarán los cuerpos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pregunta Pablo. Vimos que será posible de que doña Chenchita o don Paquito, que murió a los 80, 90 años, ahí enfermo, ¿verdad? Todo desgastado, con huesos de rodilla, con un cáncer, con un pulmón dañado, con cualquier cosa que haya muerto. ¿Será que con ese cuerpo va a resucitar? ¿Tendría caso que resucitara don Paquito de 80 años, 90 años que murió, que con esa edad con que murió vuelva a resucitar? ¿Será vida eterna eso? ¿Qué vida sería aquella vida que nos está ofreciendo Cristo? Que alguien que se murió enfermo de cáncer, de SIDA, porque muchos hermanos murieron de cáncer, de SIDA. ¿Por qué? ¿Por qué de SIDA? Porque mucha gente cuando se infecta del VIH y se empieza su proceso y él en ese trance de su vida se convierte a Cristo ya con VIH, eso es confidencial y nada más él lo sabe y no hay necesidad que lo cuente hasta que si algún día Dios se lo dice. Hemos visto muchos testimonios de hermanos, de pastores que ahorita son pastores y que en su vida pasada fueron hasta transvestis, homosexuales. Y Dios convirtió al original en que nos hizo, lo regresó, ¿verdad? Y hemos visto testimonios de muchos cristianos sanados de cáncer, sanados de SIDA. Y por eso unas personas, hay hermanos que llegan a morir de esa enfermedad, a lo que voy, si se mueren con esa enfermedad o de un cáncer o de enfisema pulmonar porque en su vida pasada antes de ser cristiano fumaban mucho, o cirrosis porque tomaban mucho, de cualquier enfermedad, pero se convirtieron al Señor, no tendría caso que resucitaran enfermos nuevamente. Imagínense, un hermano que murió de cáncer o una hermana y que resucite con cáncer otra vez. ¿Qué caso tendría? Y eso es lo que da Pablo a explicar en este estudio, que esos cuerpos no van a venir así nuevamente. No tiene caso que resuciten así enfermos. Por eso dice aquí, ¿con qué cuerpo vendrán? Necio, versículo 36, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Esto ya lo estudiamos la semana pasada, como cuando se siembra una semilla. Esa semilla tiene que abrir, tiene que morir, tiene que reventar, abrirse y para que salga el tallo, el fruto, etcétera, etcétera. Entonces, vimos también que esto se reflejaba en la vida y muerte del Señor Jesucristo, que Él vino como una semilla al mundo. El Padre envía a Jesús, a su Hijo, como una semilla en el sentido de que también la semilla representa la palabra de Dios. Por ejemplo, una persona que recibe a Cristo, en el momento que recibe a Cristo, es puesto en su corazón, es sembrado en su corazón es como una maceta, es la tierra donde es depositado una semilla espiritual que es la palabra de Dios y que es el Espíritu Santo. Y como la palabra y el Espíritu Santo vienen siendo uno y el mismo, la palabra, el verbo era Dios. En el principio el verbo era Dios. Juan 1:1. Ok, en otras palabras, esa semilla espiritual que es sembrada en nuestros corazones, que es la palabra de Dios y al mismo tiempo el Espíritu Santo, Jesús en forma invisible, ¿sí? Así como el Señor Jesús en su muerte, al morir Él, llevó mucho fruto y el fruto de ellos fuimos nosotros,
Y toda la gente que se convirtió a Él, por la muerte de Jesús, fue que se levantó una gran cosecha. Porque murió. Y dentro de esa cosecha estamos nosotros. Muy bien. Nosotros, en otras palabras, también, si no morimos aquí, si no morimos antes, aquí hay otra enseñanza. Si no morimos al pecado, porque físicamente vamos a seguir viviendo. Y si Cristo no viene pronto y nos llegue la vejez, moriremos de viejos, o no sé de qué manera nos vaya a llevar al Señor, pero también eso que nosotros cuando nos convertimos morimos para el mundo, morimos espiritualmente para el mundo y morimos al pecado. Le decimos ya no al pecado. ¿Y quién es el que nos da la fuerza, el valor, el poder para decir no al pecado? El Espíritu Santo. Una persona que quiera dejar de tomar, que quiera dejar de fumar, de drogarse, de prostituirse, no puede por sí sola luchar contra eso. Tiene que entrar Cristo Jesús para que el Espíritu Santo haga la obra del nuevo nacimiento en él, un ser nuevo espiritual. Dios creó en mí a un nuevo Luis cuando yo nací de nuevo, ¿verdad? Y es ahí donde lo que quiere Dios, que lo que se perdió en el huerto del Edén con la entrada del pecado, lo que se perdió en el huerto del Edén, lo recuperemos en Cristo Jesús. ¿Sí? Nacimos somos como si fuéramos una hoja arrugada, agarras una hoja, la haces bolita y cuando la destiendes queda toda arrugada. Si tú le pasas una plancha o una tela y la empiezas a destender, se empiezan a desarrugar, se empieza a desarrugar. Y así es la palabra de Dios, como una plancha en nuestras vidas, que conforme va entrando a nuestro corazón, la palabra de Dios empieza a desarrugarnos, empieza a enderezar nuestras vidas, a limpiarnos también, porque también la palabra representa el agua de Dios, empieza a limpiarnos y a limpiarnos de todo el cochambre que traíamos del mundo, ¿verdad? Nos empieza a quitar lo mal hablado, las malas palabras, el cigarro, etcétera, etcétera, el alcohol, las drogas, la prostitución, el lesbianismo, toda cuanta cosa traíamos arrastrando por el pecado. ¿Y qué pasa? Que Dios nos empieza a regresar al origen, como al principio Él quiso. Pero sabemos que esto no es de la noche a la mañana, es un proceso. Y la palabra de Dios dice en Filipenses que el que comenzó la obra la terminará hasta el día en que Cristo venga. Dios está trabajando todos los días en nosotros, pero nosotros nos tenemos que poner las pilas, tenemos que ser humildes, tenemos que dejar que Dios trabaje en nosotros, no resistirnos, no resistir a su palabra, ser humildes, mansos y humildes, sean mansos y humildes como yo soy, dijo Jesús, para que Dios esté trabajando en nosotros. Y es por eso que la palabra es la única que va a hacer cambiar al ser humano. Amén. La palabra. ¿Ok? Bueno, entonces en el versículo 36, ya vimos la semana pasada, y el versículo 37 dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Esto lo ilustra que cuando siembran una semilla, cualquier semilla, al abrirse esa semilla en la tierra, empieza a salir el árbol de cualquier fruto, pero lo que se sembró, esa semilla, vamos a poner por algo más grandecito, una semilla de almendra. Tú siembras una semilla de almendra y no va a nacer otra almendra. O que nazca un árbol de almendra y que todas sus ramas den puras semillas y no de fruto. O que siembras una semilla de naranja y que todas las ramas den puras semillitas de naranja ahí colgadas. No tendría caso. O sea, que es lo que está diciendo la Biblia, que este cuerpo que se está sembrando en descomposición por el pecado, ¿sabían ustedes que el hombre no se iba a enfermar nunca? No se iba a envejecer, no se iba a arrugar, no se iba a enfermar. Ese era el plan de Dios en el huerto del Edén.
De hecho, lo trazó desde antes de la fundación del mundo. Y Dios, como dicen, aún sabiendo que esto iba a pasar, Dios sabía que se le iba a revelar al ser humano, que iba a haber rebelión. Él, como dicen, trazó un plan B porque quería tener una raza humana que le amara libremente, que nadie fuera forzado a amar a Dios. Entonces, está diciendo el versículo 37 que lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. O sea, comparándolo esto con el cuerpo, nuestro cuerpo cuando nos entierren, si Cristo no viene, no, nos van a entregar descompuestos. ¿En qué sentido? Físicamente. Todos los días nuestro cuerpo pierde miles y miles de células, eso lo dice la ciencia. Y cada día que pasa, pues nos envejecemos, nos salen arrugas, canas, etcétera. Nos empieza a cansar, el cuerpo se empieza a cansar. Pero nos van a enterrar así, todos desgastados, enfermos, ¿verdad? A los ancianitos ya sin poder caminar, que las rodillas, que dolor de rodillas, que dolor de esto, todos desgastados con achaques. Entonces, ese cuerpo que se enterró así, cuando resucite, no va a resucitar así de esa manera. Ya lo expliqué. Aquí va a pasar algo. Ustedes han visto en la tele que cuando una mariposa está en su capullo, ¿verdad? Ahí están en los árboles. O algunos insectos que cambian de cuerpo, o las culebras, han visto de que de repente está ahí pegado en la pared y lo están filmando días y que de repente está una mariposa o se ve un gusano y que de repente se empieza a abrir y sale de ahí otro gusano y otra mariposa y queda ahí el cascarón. Ya lo han visto, ¿verdad? Pues es así que va a resucitar nuestro cuerpo. Que cuando resucitemos, así como hubo un cambio de piel, como las culebras dejan su piel, como el capullo, que se abre el capullo y la mariposa sale, así seremos como las mariposas cuando resucitemos. Nada más se quedará, por decirlo espiritualmente, el capullo en la tumba. Es así que seremos libres como las mariposas que cuando salen del capullo sale un nuevo cuerpo, una nueva mariposa más bonita, con sus colores radiantes, frondosa, y así a volar porque hicieron cambio de cuerpo. Así nosotros. Muy bien. Dice aquí el versículo 38 para ir avanzando, pero Dios les da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Dios les dio el cuerpo como Él quiso, como quiso Dios. Bueno, a la semilla de naranjas, ¿sí? Le dio un cuerpo Dios, así boludita, amarillita, ¿sí? De este tamaño, como tamaño de una pelota. ¿Ah? A la sandía le dio un cuerpo más grande, verde por fuera, rojo por dentro, jugosa, dulce, ¿verdad? A la uva le dio un cuerpo así, unas amarillitas y unas moraditas, ¿verdad? O sea que a la naranja no le puso otro cuerpo. O sea, no siembras naranja y que te salga sandía. No siembras sandía y que te salga melón. Todo según su especie lo quiso Dios. Bueno, y sigue explicando en el versículo 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es de la de los hombres, otra carne es de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Aquí menciona 4 tipos de carnes, 4 tipos de cuerpos. Dios en su creación, todo lo que Él ha creado le ha dado diferente tipo de carne. Los seres humanos, hablando de los hombres, tenemos un tipo de carne. Otra de las bestias, o sea, los animales. Y aquí vemos la diferencia en la naturaleza. Nosotros no comemos carne humana. Comemos carne de animales. De la vaca, del toro, becerro, de cordero, de pollo, de pescado. Porque tienen un cuerpo que Dios lo diseñó especialmente a esos cuerpos
para que nosotros pudiéramos alimentarnos. Y por eso les dio otro cuerpo para que el ser humano lo coma. Por ejemplo, a los peces Dios les dio un cuerpo especial para que vivan bajo el agua. Les puso branquias y Dios los diseñó así con ese propósito porque su cuerpo puede vivir y sobrevivir bajo el agua. Tú sacas un pescadito del agua o de la pecera y se te sale o brinca o se te rompe y los pececitos empiezan a ahogarse, a asfixiarse. Una vez me acuerdo que mi hijo, el grande, estaba chiquito, Alexis, y tenía un pececito y de repente se brincó, lo tenía algo así, un pececito que le dimos y se brincó y él estaba chiquito. Y pega el grito mi hijo y papá, y gritos y llorando. ¿Y qué pasó? Y llorando. Él, mira, se salió el pez, se está muriendo papá. No te preocupes, mi hijo, agarré yo con los dedos y ¡fum! Lo metí. Y rápidamente, ahí está, le digo. Porque así los hizo Dios. Nosotros, más adelante vamos a leer, que tiene que ser cambiado de forma, transformado este cuerpo para que podamos vivir en el cielo los 7 años que vamos a estar allá. Porque si Dios nos lleva al tercer cielo con este cuerpo, nos pasaría como los peces. Estaríamos asfixiándonos allá. Estaríamos como los pescaditos. ¿Por qué creen que los astronautas se ponen escafandras, trajes especiales para ir a la luna? Porque allá se asfixian. Es otra gravedad, es algo diferente. Y Dios diseñó este cuerpo para que vivamos aquí en este globo terráqueo y que Dios preparó este globo terráqueo con todas las medidas de seguridad y ambiente. Dios lo diseñó para que el ser humano pudiera vivir tranquilamente. Yo no sé por qué los científicos quieren irse a vivir a Marte o que quieren ir a vivir a la Luna. Si supieran que Puerto Arista y la Ribera de Maya están mucho mejor que Marte. Allá no hay agua, no hay vida. Por eso están las investigaciones. Y aunque continúen y sigan intentando, nunca van a poder sobrevivir. Porque el planeta Tierra, si ustedes ven con los demás planetas, los puso en un eje, en medio, al centro. ¿Por qué Dios no puso a la Tierra pegado al Sol? ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol, jóvenes? A ver si se acuerdan. Mercurio. Sí. Si nos hubiera puesto, el planeta Tierra lo hubiera puesto ahí donde está Mercurio, nos quemaríamos. Demasiada calor. ¿Por qué no nos puso al final? ¿Cuál es el planeta, el último planeta? Plutón. Es mucho frío. Si ustedes van e investigan, Plutón se congela. O sea que Dios pone al globo terráqueo en medio, diseñado, y Él ordenó todo para que este planeta podamos vivir, sobrevivir. Fue hecho especialmente para nosotros, los seres humanos. Es por eso que es una terquedad quererse ir a vivir a Marte y eso nunca va a suceder. Ok. Bueno, entonces dice aquí en versículo 39 que hay carne de los hombres, otra de las bestias, otra de los peces, ya lo hablamos, y otra de las aves. Las aves tienen otro cuerpo donde ciertas aves puedan andar volando en las nubes. Nosotros, si pudiéramos volar y llegáramos a las nubes, nos empezaríamos a asfixiar también. Simplemente porque no estamos diseñados para soportar tanta presión de aire que hay en las nubes. Ustedes ven los opilotes, ellos vuelan bien alto, y allá andan y se ven las cositas negritas y chiquitas y están así, fueron diseñados. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios con todo esto? Que por el cuerpo que nosotros tenemos, Dios le va a dar una transformación únicamente al cuerpo humano. 40. Y hay cuerpos celestiales. Los celestiales, ¿quiénes son los cuerpos celestiales? Los ángeles. Ellos tienen otro cuerpo diferente. Los ángeles no tienen nuestro cuerpo.
La diferencia que ellos tienen el poder de materializarse y desmaterializarse a voluntad cuando Dios se los ordena. En Hebreos dice que muchos hemos hospedado ángeles, o sea que los ángeles toman cuerpo de seres humanos y se desmaterializan, se desaparecen por decirlo y se aparecen y como Dios se los indique. Esos son los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales. Todo el cuerpo que vive en la tierra es diferente. Pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Cuando dice que una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales, cada cuerpo tiene diferente honra, prestigio de parte de Dios. Lo vamos a entender un poquito más porque aquí dice en el 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna. Para que entienda un poquito esto, tengo que enseñarle qué significa la palabra gloria. ¿Qué entiende por la palabra gloria? Gloria es doxa en el griego y significa honroso, honrar. O sea que, en otras palabras, cuando dice una es la gloria del sol, el sol no tiene la misma majestuosidad que la luna. ¿Por qué? Cuando vemos el sol, que ni siquiera podemos verlo directamente porque es tan fuerte los rayos que yo cuando estaba niño pensaba y se me quemaban los fusibles, ¿cómo es posible que el sol alumbrara a todo el planeta Tierra y que el rayo del sol se mete por donde quiera? Tú tantito abres tu ventana o tu cortina y entra la luz y en donde quiera. Porque Dios le dio al sol una gloria que solamente a ella le pertenece y que la luna tiene otra gloria diferente pero menor. Porque la luna sabemos que recibe luz del sol cuando está del otro lado, cuando el globo terráqueo está girando las 24 horas. Bueno, por eso la luna no tiene luz en sí propia, recibe los rayos del sol y eso hace que refleje a la luna y por eso la luna vemos que es como un foco, ¿ok? Entonces está diciendo Dios que cada cosa que Él creó tiene gloria, una es la del sol, otra gloria de la luna, otra gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Vemos en el cielo en las noches que vemos cositas así, unas rojitas, unas amarillitas, unas azulitas, porque Dios les dio esa luz que ellos tienen para diferir, para hacer diferencia entre cada una de ellas. En el sol, la luna, Dios es tan inteligente que supo hacer bien las cosas. Él lo diseñó todo. ¿Qué hubiera pasado si Dios no le hubiera dado esa gloria, ese resplandor, esa fuerza que tiene el sol para que alumbre de día? Estuviéramos en tinieblas, nublado, oscuro, gris, ¿verdad? No, como que la vida sin el sol no tendría mucho sentido en el planeta Tierra. Hablando en esta forma de que cuando vemos la claridad del sol, así como está ahorita de hermoso, que no está tan fuerte, qué bonito, como que te dan ganas de salir a pasear, irte a correr, a caminar, irte a bañar por ahí, a pasear a un lugar verdoso y todo. Pero cuando está nublado y hace frío, ni ganas nos da de salir, queremos estar enchamarrados, tomando café, etcétera, etcétera, como ayer en estos días, ¿verdad? Que a nadie le gusta salir porque no le ven, como que no le vemos mucho chiste, que está haciendo mucho frío, mejor nos quedemos, pero cuando vemos así el día, o cuando vemos que está lloviendo y está norteando todo el día, tampoco nos da ganas de salir porque nos mojamos, pero cuando vemos así, qué hermoso, qué bonito día, y qué bonito cielo, y qué bonitas nubes. Vemos el cielo celeste despejado, y qué bonito se ve todo, ¿verdad? Es porque Dios le dio esa gloria precisamente al sol. Y así como el sol tiene todo eso que acabamos de decir, ese es el cuerpo que vamos a recibir nosotros. La gloria que le dio el sol, esa gloria nos la va a dar nuevamente Dios cuando resucitemos o
en el momento que seamos arrebatados. Los que estemos vivos, los que no hayamos muerto, en el momento que venga Cristo por nosotros, igual como los muertos en Cristo van a darles un cuerpo nuevo, a nosotros se nos va a cambiar este cuerpo. Ahorita lo vamos a ver. Seguimos avanzando. Así también, dice así, versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. La palabra corrupción, que entiende, es algo que se descompone, se corrompe, se oxida. Todo de acuerdo a la ley de la termodinámica, que todo se descompone, todo se oxida. Este cuerpo se está oxidando todos los días. Se empieza a oxidar conforme van pasando los años, se empieza a oxidar. Una puerta que tú le das mantenimiento, si no la pintas en un año, empiezas a ver por abajo que se empieza a oxidar, se empieza a agrietar, porque nunca le han dado un mantenimiento, nunca la han pintado, se empieza a oxidar. Esa es la corrupción. ¿Qué es la palabra corrupción? Que se corrompe, se oxida, se descompone. Por eso, de aquí viene la palabra corrupción en la política, que se corrompen. Cuando dicen, hay mucha corrupción. ¿Por qué? Porque no están haciendo las cosas como Dios manda, como Dios quiere. ¿Ok? Pero resucitará en incorrupción. Incorrupción, por lógica, significa que nunca más se corromperá. Nunca más este cuerpo se va a oxidar. Nunca más este cuerpo se va a envejecer. Nunca más se va a arrugar, ni a salirles canas. Nunca más tendremos enfermedad. Nunca más. Después del rapto, nadie se va a enfermar nunca más por toda la eternidad. Ni gripa, ni tos, ni cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque se siembra en corrupción. Eso de que se siembra en corrupción, hagan de cuenta que se enterró el cuerpo en el panteón, todo descompuesto, como se haya muerto. O que murió de un paro cardíaco, pero su cuerpo ya estaba en corrupción, ya estaba arrugado, cansado, ¿verdad? Pero si fue salvo, resucitará incorrupción para nunca más descomponerse. Descomponerse. Ok. Se siembra en deshonra, 43, resucitará en gloria. Cuando dice que se siembra en deshonra, ¿qué entienden por deshonra? Es algo que el cuerpo humano recibió por el pecado. Recibió nuestro cuerpo una deshonra por el pecado. ¿Qué es deshonrar? ¿Qué entienden por deshonra? Algo vergonzoso. Por ejemplo, cuando un cristiano, yo lo vi el ejemplo ilustrado en una película, para que entienda un poquito esto, un cristiano fue a pedir un trabajo a una oficina, no tenía trabajo y le empezaron a hacer la entrevista. Era buen puesto que le iban a dar, iba a ganar muy bien. Pero a la hora de entrevista, le empezaron a hacer una cuestión de que estaba por ahí el dueño y estaba el gerente, y el dueño estaba escuchando a una esquina y estaba ahí, y le empiezan a decir a este hermano, hablando en la vida cotidiana, porque esto sucede, mira, te queremos dar el puesto, pero tenemos que hacer estas transacciones y tú tienes que estar de acuerdo, tú tienes que firmar para que todo salga bien y a ti te vaya bien y a nosotros nos vaya bien. Y si tú haces esto, te damos el puesto. Él tenía convicciones cristianas, era hijo de Dios, y cuando él vio que no era ahí, no era por ahí, les dijo a que lo estaban entrevistando, mire señor, la verdad tengo mucha necesidad de trabajar, pero lo que usted me está diciendo que yo haga, si yo acepto y lo hago, voy a deshonrar a Dios, porque soy cristiano. Decía él, si yo me corrompo, es la palabra,
o de ahí viene corrupción, hacer corrupción, pues voy a quedar bien acá y voy a ganar bien, pero voy a deshonrar a Dios, que Él es el que me está dando la confianza. Nuevamente, que me ha perdonado mis pecados y ahora soy su hijo. Entonces, por allá estaba el dueño y él estaba escuchando, y cuando escucha el dueño la contestación de este cristiano, le hizo seña al gerente: este es el que queremos. Pasó la prueba. Y agarra, y después de que le entrevistan, le dice: muchas felicidades, es de usted el puesto, porque estábamos buscando una persona como usted, honesta y sincera. Habían pasado muchos y aceptaban y aceptaban. Pero nos dimos cuenta que si con esto ellos estaban corromperse, obviamente nos iban a empezar a transar. Iban a hacer tranzas. Y nosotros estábamos buscando al candidato porque le queremos brindar toda la confianza, etcétera, etcétera. Es de usted el puesto. Salió este hermano gritando de contento de que le habían dado el puesto. ¿Harás eso tú allá afuera, donde andes, con tus clientes, en tu trabajo? ¿Verdad? Eso es lo que espera Dios de sus hijos, que no lo deshonremos a Él. Entonces, se siembra en deshonra. La deshonra que recibió el cuerpo por nuestros pecados, se corrompió, se oxidó, se enfermó. Resucitará en gloria. ¿Qué cosa hará Dios? Que a todos los que vivan, a todos los cristianos que vivan hasta el último minuto de su vida, como dice Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de gloria. Cuando un cristiano le es fiel, o sea, vive para Dios, ha nacido de nuevo, nunca más se va al mundo. Si Cristo viene antes o si muere antes, su cuerpo va a ser reconocido. Es por eso de aquí viene otra palabra, que la palabra gloria significa honor, es reconocimiento, es reconocer. Por eso aquí en la alabanza, cada vez que estamos en las alabanzas, termina la alabanza y gloria a Dios. Se escuchan los gritos de algunos hermanos. Gloria a Dios, porque le están dando el reconocimiento, la honra que solo Dios se merece. En el mundo se la dan al artista. Termina una canción el artista, el famoso, y wow, y están reconociendo al hombre, le están dando la gloria a Dios. Cuando en la Biblia la única gloria es para Dios, no para los hombres. Porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros nos hicimos a nosotros mismos. Eso lo tiene que entender el ser humano. El hombre quiere la vanagloria, recibir la gloria de los hombres, se siente un Dios ahí en el escenario y se sienten, como dice, se sienten grandes, fuertes, ¿verdad? Cuando ellos están recibiendo la gloria de los hombres. Y cuando esa gloria solamente la merece Dios. ¿Ok? Que Él nos honra y nos da gloria en nuestras vidas es otra cosa, pero ya viene delegada por Dios. Por eso cuando nosotros les hablamos bajo la palabra, o alguien anda en una prueba y le animamos y le decimos: hermano, no desmaye, pase esta prueba, siga adelante y va a ver la gloria de Dios. Siempre es esta forma de animarlo. Aguanta, hermano, no te me achicopales, va a pasar todo esto. Dios a lo mejor está probando tu corazón. Y cuando pase esto, vas a ver la gloria de Dios. Que Dios lo va a honrar, porque Dios honra a los que le honran, dice la Biblia. Él nos da un reconocimiento, nos da un brillo, nos da ese esplendor cuando hemos sido fiel para Él por toda nuestra vida. Entonces, esta deshonra que recibió por el pecado va a resucitar en gloria, nos va a dar, este cuerpo va a resucitar un reconocimiento, una honra que Dios les va a dar a cada cuerpo resucitado. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Recuerdo a las enfermedades y todos los achaques que hemos hablado. 44. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Cuando dice se siembra el cuerpo animal, está hablando animal refiriéndose al hombre natural por el pecado.
Nosotros, ¿te acuerdan que teníamos una naturaleza antigua? Se le llama la naturaleza animal. ¿Qué quiere decir la naturaleza animal? No regenerada por el Espíritu Santo. Nosotros teníamos algo en nuestra naturaleza, por eso dice animal, una naturaleza, por decirlo así, animal. Y aquí lo habla la Biblia en las cartas de Pedro, en capítulo 2, versículo 20. Dice así, porque el puerco regresa al lodo y el perro a su vómito. Lo veamos para que lo entendamos ahí en Pedro, en primera de Pedro. Eso está bonito para que vayamos entendiendo eso. Creo que es el 22, primera de Pedro. ¿O es segunda? Ahorita. A ver, que lo encuentro primero. Ay, si es capítulo 2, creo que es el 2. Ah, no. Si es segunda o... Segunda. Perfecto. 2:22. A veces no somos. Segunda de Pedro 2:22. Leamos el 21 para que veamos tantito el contexto. Dice así, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, leamos esto antes. El versículo 21 está diciendo de personas que conocieron el Evangelio, que se decían ser cristianos, que se decían ser maestros, servidores de cualquier índole, ¿verdad? Y conocieron, pero nunca nacieron de nuevo. Son personas infiltradas en las iglesias, que son falsos cristianos, falsos maestros, falsos pastores, porque en la viña del Señor hay de todo. Muy bien. Y Pedro está diciendo que mejor les hubieron no haber conocido la verdad. Mejor, y esto va para nosotros, hay de nosotros que ahora que conocemos la verdad, hagamos lo que ellos hacen. Dice el 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Cieno es el lodo. Los perros tienen una naturaleza que Dios les dio. Por su naturaleza animal, el perro vomita y aquí se lo vuelve a comer. Un puerco, tú la bañas, la lavas, la perfumas y la sueltas. Aquí soltándola y se va a revolcar al lodo, tanto que te costó bañarla. Por eso, como esa película del puerquito valiente, fue el único puerquito que no se iba a revolcar, ¿verdad? Ahí en la película siempre limpio, bonito, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama el puerquito? ¿Se acuerdan? Bueno, ok. ¿Por qué está diciendo que a esos que leímos en el 21 les ha acontecido como el perro? ¿Por qué el perro vomita y lo vuelve a comer? Porque esa es su naturaleza. El puerco se vuelve al lodo porque esa es su naturaleza. Para que el perro deje de comer su vómito, tendría que cambiarle su naturaleza. La puerca o el puerco, para que no se revuelque en el lodo, tendría que cambiar su naturaleza. Esas personas de que está hablando el versículo 21, nunca les fue cambiada su naturaleza. ¿Por qué? Porque nunca nacieron de nuevo. A nosotros nos fue cambiada la naturaleza por el poder del Espíritu Santo y porque nacimos de nuevo. Si no nos hubieran cambiado la naturaleza, hubiéramos pasado como el perro. Anduviéramos otra vez en las borracheras. Anduviéramos regresando otra vez al cigarro, a las drogas. De donde nos sacaron, de donde nos haya sacado Dios, ya estuviéramos otra vez ahí. Es por eso que muchos que se dicen ser cristianos o fueron cristianos, que nunca lo fueron,
estuvieron un tiempo en la iglesia y después se alejaron y ahora están en el mundo tomando, fumando, haciendo lo mismo que hacían antes. ¿Por qué volvieron a su vómito? Porque nunca fue cambiada su naturaleza, nunca nacieron de nuevo. Es por eso que si usted permanece fiel, así como está hasta la muerte o hasta el que el Señor venga, quiere decir que usted sí le cambiaron su naturaleza. Un cristiano verdadero, nacido de Dios, nunca regresa al mundo de donde fue sacado. Porque fue cambiada su naturaleza. Cuando Cristo entra a nuestros corazones, se lleva a cabo la regeneración espiritual. Esto es el nuevo nacimiento, que es la regeneración espiritual, que Dios crea dentro de nosotros a un nuevo ser espiritual. Que por fuera se está desgastando, se está arrugando, seguimos enfermándonos, arrugando, pero el que está dentro, ese ser que está dentro, se está renovando cada día, dice Corintios. Que nos renovamos cada día, porque el exterior se está desgastando, pero el interior se está renovando. Como que por dentro nos sentimos fuertes, nos sentimos llenos, contentos, felices, porque Cristo está morando en nosotros. Por eso las personas que no tienen a Cristo, ellas viven deprimidas, llorando, tienen que emborracharse, darse un pericazo, porque no pueden enfrentar las situaciones, sino antes mitigar el dolor con alcohol o con drogas. Y nosotros, cuando pasamos pruebas, porque no estamos exentos de enfermarnos, de situaciones difíciles que vienen, que Dios lo permite para ver qué vamos a hacer, pero nos fortalece con el Espíritu Santo que tenemos dentro. Es por eso que aquí en la carta de Tesalonicenses capítulo 4, al principio Pablo les empieza a decir en versículo 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13, porque no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen para que no les dé tristeza, como los otros que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Pablo les está diciendo, ¿saben qué, hermanos? No quiero que sean ignorantes. ¿Qué pasa acerca de los que duermen? Porque los que no tienen esperanza, ellos están chille y chille y chille. Llevan 5 años de luto, vestidos de negro, se les murió el marido, se les murió un hijo, se les murió el papá, la mamá, y siguen y siguen y siguen así. ¿Saben qué? Esa gente no tienen esperanza. Ellos, como no son cristianos, no tienen esperanza como nosotros la tenemos. Si tú eres cristiano, si tú ya tienes a Cristo, sabes muy bien que el día que se te muere un familiar, ok, es normal, es bueno llorar 1, 2 días, 3, pero no te puede durar la tristeza 1 mes, 1 año, 2 años, 3 años, como cristianos. Igual la depresión. A veces nos deprimimos, etcétera, etcétera, como la depresión emocional que sentimos a veces. Ok, es normal que nos tarde 1 día, 2 días, 3 días, pero más de 3 días no puedes vivir así. ¿Por qué? Porque ya no está trabajando Cristo en ti. Has dejado que el enemigo haya invadido tu mente y él está ganando terreno. Cuando nosotros, como lo leímos en el Salmo 42, ese hombre que estaba centrado en sí mismo, ¿se acuerdan de esta prédica? Estaba tan centrado en sí mismo que había ya perdido la fe. Que solo pensaba en él, y cuántas veces repitió, ¿verdad? Que estaba muy centrado en él. Y así muchos de nosotros a veces nos sentimos, pero no puede ser, no debemos permitirlo. Entonces, Pablo les dice que esa gente que no tiene esperanza es la que no es cristiana. Y como no tienen esperanza, le están haciendo rezos, el novenario, luego los 40 días, y luego cada año. Y bueno, por la ignorancia. Y por eso les predicamos y les hablamos de esta enseñanza a los que vayan a ver este video. Y nosotros así estábamos, ¿no? Pero gracias a Dios nos convertimos a Cristo, comenzamos a leer la Biblia, se nos cae la venda de los ojos y ahora tenemos esperanza, ¿verdad? Que se me adelantó mi mamá, ella era cristiana, la voy a volver a ver en la resurrección de los muertos. Y a mi madre la voy a volver a ver, no como se murió toda enferma y desgastada, la voy a ver muchachona. ¿Por qué? La pregunta del $1,000,000. ¿Qué hubiera pasado
¿Por qué Cristo, número uno, por qué Cristo no murió de 40 o 50? A ver, ¿por qué Cristo murió nada más exactamente a los 33 años y medio? La plenitud de la juventud. ¿Sí? De ahí, de acuerdo a cómo Cristo murió y resucitó de 33 años, de ahí es que sacamos la enseñanza que los muertos en Cristo, todos nuestros seres, amigos y que fueron cristianos, van a resucitar de esa edad. Lo vamos a ver más adelante, porque recibiremos el cuerpo semejante al que Cristo tuvo cuando Él resucitó. Y de ahí es que enseñamos que los muertos en Cristo van a resucitar de 33 años aproximadamente. Esa es la plenitud de la juventud. Porque después de los 33 empezamos a bajar, a bajar, a bajar. Es como esto, ¡fum! 33 es la plenitud. Y luego empieza la decadencia. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si estamos tristes, que si por alguien que se nos adelantó, ok, si yo estoy segura que mi familiar fue salvo, debo tener esa paz, que la voy a volver a ver. Y si dudo, porque ella estaba bajo una religión, porque hay familiares que se nos adelantan, abuelos, tíos que son religiosos, que están en una religión y se nos adelantaron, o mi padre que se murió y no quiso entender, le hablé de Cristo y nunca se convirtió, ¿qué va a pasar con él? Déjalo. Que no te quite tu paz eso. Tú debes de pedirle, Padre, quiero estar en paz, quiero tener esperanza. Yo no sé si mi familiar se salvó o no. Lo importante es que yo me salve. Que yo y mis hijos, mi esposa, los que quedan vivos, mis hermanos, mis tíos, mis familiares, primos, tengo que compartirles el evangelio. Tengo que invitarlos un día que vengan a la congregación, a mis hijos, empezarles a enseñar la palabra de Dios, para que cuando ellos crezcan tomen su decisión de aceptar o rechazar a Cristo. Pero yo ya cumplí lo que Dios me manda, dar testimonio de Cristo. Por eso se los he dicho 1,000,000 de veces, ya que no tienen el valor para evangelizar uno a uno en la calle o quien se te ponga enfrente, por lo menos comparte las prédicas, porque tarde o temprano esas prédicas van a surtir efecto, van a dar fruto y tú lo tienes que creer por fe. Algún día tu madre, tu abuela, quien esté por ahí con el celular, le va a llamar la atención el título y que vea, ¿y cómo van a resucitar los muertos? Y empieza a escuchar, y de repente ya la escuchó toda completa. La palabra tiene un poder que, caray, entonces necesito a Cristo, va a decir. Y cuando tú llegues, hija, leí la prédica que compartiste. Me gustaría ir ahí donde llegas. Me gustó mucho. Quiero recibir a Cristo porque entendí que yo creo en Dios y creo en Jesús, pero a mi manera, pero tal vez no lo tengo. Y por eso vivo con esta incertidumbre, que si muero, ¿a dónde me voy a ir? ¿A dónde me voy? ¿Seré salvo o no seré salvo? Yo quiero asegurarme de mi salvación. Y es por eso que siempre invitamos a las personas que no salgan sin Cristo de esta congregación, y a los que nos ven hoy que tomen la decisión de invitar a Cristo por primera vez. Bueno, entonces aquí volviendo a Pedro, estas personas que vuelven a su vómito, las compara como el perro, porque nunca le fue cambiada su naturaleza. Un nacido de nuevo, un cristiano, le es cambiada su naturaleza. ¿En qué sentido? De que nosotros, ¿cuál era nuestra naturaleza antigua? Íbamos todos los fines de semana a emborracharnos, a fumar, a ver pornografía, a irse a las cantinas, ¿verdad? Y todo lo que se llamaba pecado, esa era nuestra naturaleza antigua. Nos atraía, nos seducía. Y por eso íbamos, sabíamos en nuestra conciencia que no deberíamos emborracharnos.
Algo me decía en mi mente, no está bien que yo me emborrache, no está bien que yo mire pornografía. Corrompo mi alma, mis sentidos. Y ahí vamos como el perro a ver pornografía, a emborracharse, a fumar. Esa era la naturaleza antigua que teníamos. Volvíamos al vómito. Pero viene Cristo y entra a nuestro corazón y desde el primer día al otro día hay algo que empieza a cambiar en nosotros. Al otro día, alguien que ya recibió a Cristo y de verdad lo hizo de todo corazón, al otro día el Espíritu Santo lo va a ir guiando. Es el Espíritu Santo que va trabajando en las personas, no el pastor, no la persona, no el hermano, es el Espíritu Santo que los va guiando. Algo empieza a pasar en ti, que vas en la calle, andas ahí, donde quiera que andes, empiezas a, se te sale una mala palabra, te acuerdas, no, ayer recibí a Cristo, Señor, perdóname, y ya no lo digo. Y cada día menos, cada día menos, cada día menos. Te invitan por ahí a tomar, gracias amigo, ya no estoy tomando. ¿Por qué? Pues es que acabo de recibir a Cristo, soy cristiano y a mucha honra, sin vergüenza. Que no nos dé vergüenza o pena decir, soy cristiano. Ay, sí, ya te convertiste, ahora sí eres religioso, ya eres aquí muy santita, ¿no? ¿Y ahora qué te está pasando? Ahí es donde empieza la burla y la persecución de los amigos y de la familia. Y Cristo nos lo dijo, Mateo 10:34. Cuando alguien se convierte, se lo debemos de advertir. ¿Pero qué? Cristo nos va a respaldar. Mateo 10:34. Mateo 10:34, rápidamente. Mateo 10:34 dice así, hablando Jesús. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué hace la espada? Dividir. Tú partes una sandía con una espada o un machete, ¡fum!, la separas. Cristo está diciendo, yo he venido a dividir. Porque he venido para poner en disensión. Esta disensión es en pleito, discusión. En disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Cristo nos advierte que cuando nos convertimos, no todos, dependiendo en qué situación te encuentres, porque el que quiera vivir cerca de Dios sufrirá persecución, dice Pedro. Cada cristiano que sea más espiritual, que sea más metido en las cosas de Dios, va a ser más perseguido. En cambio, los carnales, los que de lejitos quieren nada más estar ahí aparentando que son cristianos, llegar de vez en cuando, ellos ni siquiera los van a perseguir porque el diablo sabe de que no son salvos todavía. La persecución se viene contra los que somos salvos y aquí dice de que cada vez que un cristiano se convierte, y de aquí depende todo. Si tú pones tu fe y no te importa lo que digan los demás, tu familia, te van a dejar de invitar a las fiestas, te van a dejar de invitar a los chupes, como dicen, a las borracheras, ya no te van a tomar en cuenta. Si es tanto, te van a empezar a burlar y a criticar y a decir, ¿a poco ya eres cristianito? ¿A poco ya eres cristiana? No me digas. ¿Ya eres de la religión? ¿Te cambiaste de religión? ¿Y qué vas a contestar? Mira, mamá, papá, quien sea, no cambié de religión. Cristo me cambió el corazón. Te lavaron el cerebro, ¿verdad? No solo el cerebro, papá, el corazón. Y vaya que lo necesitaba. Porque ahora soy cristiano y no estoy en una religión. Ahora comienzo a tener una relación personal con alguien que vive.
muchos de ahí tienen supuestamente le rezan a alguien que no ha resucitado. A cualquier santo le rezan y no saben que están muertos. Ellos no han venido a resucitar. Hasta la Virgen no ha resucitado. Pero nosotros oramos a alguien que vive, que resucitó, está vivo. Y sabemos que nos escucha. Entonces Cristo nos los deja advertido y es aquí donde, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser cobardes? Imagínense que Cristo hubiera salido corriendo cuando lo empezaron a perseguir los fariseos. O toda la gente que lo perseguía, lo burlaba, o hasta querían matarlo y andaban nada más cazándolo a ver en qué momento lo apedreaban. Y que hubiera dicho Cristo, no, pues así no, mejor me retiro. Mejor dejo de ser cristiano. Porque está muy duro la persecución. Cuando un cristiano nació de nuevo, no le va a importar. ¿Y sabes lo que va a hacer Dios? Lo va a respaldar. Y va a ser algo maravilloso que cuando tu familia se va a empezar a callar y va al contrario, te va a empezar a felicitar. Bueno, hijito, me da gusto que tú ya dejaste de tomar. Tenías un problema de estar fumando y veo que ahora que estás llegando ahí a la congregación, veo que ya dejaste de fumar, ya dejaste de tomar y me da gusto por ti. Entonces, mamá, para que veas lo que está haciendo Cristo en mí, te invito, vamos. Bueno, hijito, está bien, yo estoy bien aquí, yo tengo mi religión. Está bien que tú empezaste, está bien por ti, porque vi que tomabas mucho y fumabas mucho, pero veo que está bien, déjalo. Hay que orar por ellos. Y en tu buen testimonio, y ahí en tu fidelidad, Dios te promete, porque está en la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando menos lo pienses, tu mamá, tus familiares, tu esposa, tus hijos van a venir y se van a salvar. Por cuanto fuiste fiel, yo también demostraré mi salvación. Salmo 91. Y dice aquí, pues los enemigos serán los de su casa. ¿Quién? Nuestra familia. ¿Se acuerdan de una película que vimos, un corto de película de Dios no está muerto, donde una muchacha que era árabe se había convertido a Cristo? Y allá es muy peligroso que la familia sepa, los árabes, sepa si alguien se convirtió, algún familiar, una hija, un hijo se convierte a Cristo, lo expulsan de su casa y lo echan fuera. ¡Fum! Y por eso esa película de Dios no está muerto, la primera parte, ella era cristiana escondida, porque sabía que el día que se enterara su papá, le iba a correr de casa. Y así fue. ¿Y qué pasó? Claro, vino la tristeza, la depresión, el desánimo, ocurrió al pastor a consejería, pastor, mire, me echaron de mi casa, esto y esto y esto. Por mi fe en Cristo, mi papá me ha corrido de mi casa, porque ellos son árabes y su Dios es Alá. Recibe el consejo del pastor, fue unos días y Dios la fortaleció y la levantó y al rato estaba en medio del concierto alabando y adorando a Dios, feliz. Ni quien le quite a su Cristo. Una vez que Cristo entra en nuestros corazones, nadie los arrebatará de mi mano, dice Dios. Nadie. Yo estaré contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Solo sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de gloria. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Padre, qué bendición conocer tu palabra y leer con nuestros propios ojos. Señor, que hay un respaldo de tu parte. Que cuando en nosotros se levante guerra, tú estarás. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida. ¿De quién
he de atemorizarme. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Aunque mi madre y padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Padre, te bendecimos en esta mañana por tu palabra, porque es tu palabra la que nos da vida, las que nos fortalece, las que nos vivifica. Señor, quisiéramos sin tu palabra. Seríamos como animalitos, como ovejas sin pastor. Fuéramos como pájaro herido, tirados en el suelo. Nadie daba un peso por nosotros. Vienes tú y das hasta tu vida por nosotros en esa cruz. Porque con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. De tal manera te he amado, dice Dios, que di mi Hijo en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A todos los que están viendo esta transmisión, este video, y a todos los que vinieron por primera vez a este lugar, si tú quieres invitar a Cristo por primera vez, si has entendido este mensaje, tal vez tengas a Dios en tu mente, a Jesús, creas de una manera, como dicen a tu manera, pero tú necesitas creer a la manera de la palabra de Dios, como dice la Biblia. En Romanos capítulo 10, versículo 9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú necesitas en esta mañana confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. Si tú quieres hacerlo, solo tienes que arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres un pecador delante de Dios y que hoy Él extiende su mano y te regala la salvación gratuitamente. ¿Qué tendré que hacer yo? Me preguntarás, ahí como estás viendo, ahí donde ves este video, y a los que están aquí por primera vez, ahí donde está en su lugar, ahí en voz bajita dile con todo tu corazón estas palabras. Ve repitiendo conmigo: Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Gracias por hablarme a mi vida a través de tu palabra. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por regalarme la salvación en esta hora. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. A los que nos ven en las redes sociales, les damos unas recomendaciones. Si tú hiciste esta oración, créelo por fe, que Cristo ha entrado a tu vida, que tus pecados han sido perdonados.
Lo que tienes que hacer a continuación es comenzar a leer la Biblia de Mateo a Apocalipsis, corridito. Busca una congregación cercana ahí a tu domicilio, en la ciudad en que vivas, ahí en tu colonia. Y si vives aquí en Tuxtla Gutiérrez y quieres venir a visitarnos, las puertas están abiertas. Puedes venir a conocer esta congregación. Y lo que te pedimos es que nos dejes un comentario ahí en la transmisión, un messenger privado para conocer tu nombre, orar por ti y darte instrucciones. Comienza a leer la Biblia de Mateo Apocalipsis y vas a ver cómo Dios te va a mostrar la verdad en su palabra. Mientras tanto, te damos la bendición. Que Dios te guarde y te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.